La mente humana, ese vasto e intrincado laberinto de pensamientos, emociones y percepciones, ha sido objeto de estudio y controversia a lo largo de la historia. En el centro de esta exploración se encuentra la psiquiatría, una rama de la medicina dedicada a comprender, diagnosticar y tratar las enfermedades mentales. Pero, ¿qué sucede cuando una corriente de pensamiento surge para cuestionar sus principios fundamentales? Desde sus inicios, la psiquiatría ha evolucionado, pasando de interpretaciones primitivas a teorías complejas sobre la psique humana. Sin embargo, no todos aceptaron esta evolución de manera incuestionable. A mediados del siglo XX, emergió un movimiento crítico que desafiaba las bases mismas de esta disciplina, la antipsiquiatría. La antipsiquiatría no es simplemente una negación de la psiquiatría, sino una respuesta a lo que algunos consideraban sus excesos y dogmatismos. Liderada por pensadores como R.D. Laing y David Cooper, este movimiento cuestionó la naturaleza de los diagnósticos psiquiátricos, la legitimidad de las instituciones mentales y la ética de ciertos tratamientos. En lugar de ver las enfermedades mentales como trastornos biológicos que requieren intervención médica, la antipsiquiatría propone que muchas de estas condiciones son, en realidad, respuestas humanas a circunstancias sociales y existenciales. ¿Es la esquizofrenia una enfermedad o una reacción lógica a un mundo incomprensible? ¿Son los manicomios lugares de curación o prisiones modernas que perpetúan el sufrimiento? A medida que profundicemos en los conceptos de la antipsiquiatría, exploraremos las críticas que ha enfrentado, los dilemas éticos que plantea y las posibles alternativas a los métodos tradicionales de tratamiento. Este es un viaje hacia las fronteras de la mente humana, donde la ciencia y la filosofía se entrelazan en un complejo debate. En el siglo XIX nos encontramos una orientación sumamente somatista, cuya necesidad radica en considerar y tener en cuenta la influencia e importancia de lo socioambiental. Griesinger, padre del método clínico de la psiquiatría, a pesar de postular abiertamente que las enfermedades psíquicas eran enfermedades del cerebro, no dejaba de reconocer que los estilos de vida humana estaban vinculados a la génesis de la enfermedad. El caso del modelo de vulnerabilidad, probablemente el modelo explicativo de los trastornos mentales crónicos más acertado y aceptado por los profesionales que trabajan en el campo de la rehabilitación psicosocial y la salud mental. Explican que el estatus social, la red social de apoyo, la emigración, el origen étnico no privilegiado, la marginación social, las características de la vivienda, el ruido, la polución y el hacinamiento son variables moduladoras del impacto del estrés. Alertan sobre aquellas zonas residenciales que al no poder ofrecer un buen soporte comunitario, por carecer de los bienes y servicios necesarios, se constituyen, con elevada probabilidad, en estresores que generan tensión crónica. Se explica tal asociación en tanto en cuanto estos factores aumentan o disminuyen, modulan, la relación entre los procesos formadores de vulnerabilidad, procesos genéticos, biológicos y evolutivos tempranos, y los factores precipitantes, estresores.
Parece que estos factores socioambientales, por el mero hecho de estar presentes, se constituyen en variables de riesgo, ya que aumentan la probabilidad de impacto dañino de los estresores ambientales sobre el individuo vulnerable, coadyuvando a posibilitar la aparición de la enfermedad o la recidiva. También consideramos que las realidades socioambientales, aparte de modular el impacto de los estresores sobre el individuo vulnerable, crean las condiciones objetivas para que aparezcan con mayor probabilidad situaciones de alto estrés. Thomas Sachs nos muestra cómo los internamientos psiquiátricos funcionan bajo una conspiración de silencio hacia aquellos que incomodan con sus comportamientos anormales, de donde se sigue que la esencia de la locura es el disturbio social, lo que, en un alcance político, podemos denominar disidencia. La enfermedad mental se transforma así en el mecanismo social, regulado y determinado por la psiquiatría, para patologizar la heterogeneidad humana, su carácter antinómico y su singularidad. Un discurso parecido es el que mantienen Ana Barrón y Esteban Sánchez, 2001, en Estructura Social, Apoyo Social y Salud Mental. En este artículo ponen de manifiesto cómo la constatación de la relación entre variables socioestructurales y salud mental está presente tanto en estudios clásicos realizados por los padres de la sociología, como es el caso de Durkheim a finales del siglo XIX. Las variables socioestructurales que más destacan la clase social y la integración social, los autores las relacionan directamente con los estresores y afirman que no ocurren en el vacío al estar relacionadas con la estructura social, la clase social, la raza, entre otras. Esas condiciones materiales de existencia dan lugar a condiciones vitales estresantes. Probabilidad más alta de prevalencia de la cronicidad en barrios con vivienda en malas condiciones, trazados urbanísticos caóticos que impiden o entorpecen enormemente las relaciones interpersonales y dificultan el esparcimiento. Barrios contaminados acústica y ambientalmente y cuyos residentes pertenecen mayoritariamente a un estatus social medio-bajo o bajo. Ciompi menciona la evolución hacia la cronicidad, correlaciona más con variables de tipo sociológico que con variables de tipo biológico y semiótico. Existen influencia de 5 factores socioambientales, tienen incidencia en los trastornos mentales que son: estatus social determinado por la variable renta, situación social desfavorecida, emigración, origen étnico no privilegiado, nula o baja dotación de recursos comunitarios. Reflexiones sobre la influencia de lo socioambiental. La necesidad de reflexionar con rigor, de estudiar e investigar hasta qué punto la mejora en la calidad de vida, el fin de la marginalidad y la superación de las desigualdades sociales puede coadyuvar a prevenir patologías psiquiátricas y a reducir la probabilidad de que quienes las sufren entren en un proceso de deterioro. Cabe mencionar que la intolerancia social, la marginación, pertenecer a una clase social baja y las malas condiciones de la vivienda no facilitan la normalizada integración sociocomunitaria, colocan a las personas en situación de desventaja socioeconómica y crean las condiciones para que surjan más fácilmente la conflictividad social. Es entre los factores socioambientales donde se encuentran evidencias que muestran una mejor recuperación de aquellos que sufren un problema psiquiátrico severo, viven en un país en vías de desarrollo. Los enfermos mentales son mejor aceptados, están menos estigmatizados y encuentran más fácilmente trabajo. Su beneficio consiste en que aumenta la probabilidad de normalización y de vivir integrado en el entorno comunitario, desempeñando adecuadamente roles valiosos y socialmente considerados. La antipsiquiatría es un movimiento que cuestiona las bases y prácticas fundamentales de la psiquiatría tradicional.
Surgió en la década de 1960, un periodo de intensa agitación social y crítica hacia las instituciones establecidas, y desde entonces ha mantenido su relevancia en los debates sobre la salud mental. Este ensayo explora en qué se basa la antipsiquiatría, examinando sus principios fundamentales y cómo estos desafían las nociones convencionales de la psiquiatría. Uno de los pilares de la antipsiquiatría es la crítica a la medicalización de la vida cotidiana. Los antipsiquiatras sostienen que la psiquiatría convencional tiende a etiquetar comportamientos y estados emocionales que, aunque desafiantes o inusuales, son parte de la experiencia humana normal. Desde esta perspectiva, los diagnósticos psiquiátricos no son descripciones objetivas de enfermedades reales, sino construcciones sociales que reflejan normas culturales y valores de la época. Otro aspecto crucial de la antipsiquiatría es su rechazo a los tratamientos coercitivos. Los antipsiquiatras critican el uso de medicamentos, electroshock y otras formas de intervención que a menudo se imponen sin el consentimiento total de los pacientes. Según ellos, estos tratamientos no solo son ineficaces en abordar las causas subyacentes del sufrimiento mental, sino que también deshumanizan a los pacientes, tratándolos como objetos de corrección en lugar de individuos con una historia y una subjetividad propias. R.D. Laing, otro influyente antipsiquiatra, argumentó que la psiquiatría convencional ignora el contexto social y familiar de los pacientes y que los síntomas que se tratan como patológicos son, en muchos casos, respuestas comprensibles a un entorno insalubre o alienante. Otro aspecto crucial de la antipsiquiatría es su rechazo a los tratamientos coercitivos. Los antipsiquiatras critican el uso de medicamentos, electroshock y otras formas de intervención que a menudo se imponen sin el consentimiento total de los pacientes. Según ellos, estos tratamientos no solo son ineficaces en abordar las causas subyacentes del sufrimiento mental, sino que también deshumanizan a los pacientes, tratándolos como objetos de corrección en lugar de individuos con una historia y una subjetividad propias. La antipsiquiatría también pone en tela de juicio la relación de poder entre el psiquiatra y el paciente. En la psiquiatría tradicional, el psiquiatra ocupa una posición de autoridad que le permite definir lo que es normal y lo que no lo es, y por ende, dictar el curso del tratamiento. Los antipsiquiatras sostienen que esta dinámica refuerza una forma de control social, donde el poder del diagnóstico y del tratamiento se utiliza para mantener el orden social y silenciar la disidencia. En lugar de esta jerarquía, la antipsiquiatría propone un enfoque más horizontal, donde los pacientes tienen un mayor control sobre sus propios procesos de recuperación y se les ve como participantes activos en su propia salud mental. La antipsiquiatría se basa en una profunda crítica a la psiquiatría tradicional, cuestionando la validez de los diagnósticos, la ética de los tratamientos coercitivos y las dinámicas de poder inherentes a la práctica psiquiátrica. Propone, en cambio, un enfoque que respete la autonomía del paciente, que tenga en cuenta el contexto social y que busque alternativas más humanistas para tratar el sufrimiento mental. Aunque ha sido objeto de críticas, el movimiento antipsiquiátrico sigue siendo una voz importante en el debate sobre cómo abordamos la salud mental en nuestras sociedades. La antipsiquiatría, aunque controversial, ha tenido un impacto significativo y duradero en el campo de la salud mental, provocando un cambio en la manera en que se conceptualizan y tratan los trastornos mentales. Surgido en las décadas de 1960 y 1970, este movimiento cuestionó profundamente las bases teóricas y prácticas de la psiquiatría convencional, dejando una huella que ha influido en políticas, enfoques terapéuticos y en la percepción pública de la salud mental. Uno de los impactos más notables de la antipsiquiatría ha sido la revalorización del rol del paciente en su propio tratamiento.
Antes de la irrupción de este movimiento, los pacientes psiquiátricos a menudo eran vistos como sujetos pasivos, sin voz ni control sobre su tratamiento. La antipsiquiatría desafió esta dinámica de poder, abogando por un enfoque más participativo y centrado en la persona. Esto condujo a la creación de enfoques terapéuticos más humanistas, como las comunidades terapéuticas, donde los pacientes son vistos como colaboradores activos en su proceso de curación. En estas comunidades, los tratamientos no se basan únicamente en intervenciones médicas, sino en la creación de un entorno social de apoyo que promueva la autoexpresión y la autonomía. La crítica antipsiquiátrica también impulsó una mayor conciencia sobre los peligros del uso excesivo de medicación y otros tratamientos coercitivos en la psiquiatría. Las acusaciones de que la psiquiatría convencional recurría demasiado rápido a medicamentos como los antipsicóticos y antidepresivos, a menudo sin considerar las causas subyacentes del malestar mental, llevaron a un replanteamiento en la práctica clínica. Como resultado, en las décadas siguientes, se promovió el desarrollo y la adopción de enfoques de tratamiento más integrales, que incluyan intervenciones psicológicas, sociales y comunitarias junto con la farmacoterapia. Además, la necesidad de obtener un consentimiento informado y respetar los derechos de los pacientes se convirtió en un principio fundamental de la ética médica. En el ámbito político, la influencia de la antipsiquiatría se manifestó en movimientos de desinstitucionalización en varios países, particularmente en Europa y América del Norte. Inspiradas en las ideas antipsiquiátricas, estas reformas buscaron cerrar grandes hospitales psiquiátricos que a menudo eran criticados por sus condiciones inhumanas y su enfoque en la contención más que en la cura. En su lugar, se promovió la atención comunitaria, donde las personas con trastornos mentales podían recibir apoyo en entornos menos restrictivos y más integrados en la sociedad. Este cambio de paradigma no solo transformó la forma en que se ofrecían los servicios de salud mental, sino que también influyó en la percepción pública, fomentando una mayor inclusión y una disminución del estigma asociado a los trastornos mentales. En el ámbito político, la influencia de la antipsiquiatría se manifestó en movimientos de desinstitucionalización en varios países, particularmente en Europa y América del Norte. Inspiradas en las ideas antipsiquiátricas, estas reformas buscaron cerrar grandes hospitales psiquiátricos que a menudo eran criticados por sus condiciones inhumanas y su enfoque en la contención más que en la cura. En su lugar, se promovió la atención comunitaria, donde las personas con trastornos mentales podían recibir apoyo en entornos menos restrictivos y más integrados en la sociedad. Este cambio de paradigma no solo transformó la forma en que se ofrecían los servicios de salud mental, sino que también influyó en la percepción pública, fomentando una mayor inclusión y una disminución del estigma asociado a los trastornos mentales. Sin embargo, no todos los impactos de la antipsiquiatría han sido positivos o aceptados sin controversia. Algunos críticos argumentan que, al rechazar de manera categórica las bases de la psiquiatría, el movimiento antipsiquiátrico ha deslegitimado intervenciones que son esenciales para personas con trastornos mentales graves. En algunos casos, la reticencia a utilizar tratamientos médicos basados en la antipsiquiatría ha dejado a personas vulnerables sin el apoyo necesario, lo que ha llevado a situaciones de mayor sufrimiento. Además, la desinstitucionalización, si bien necesaria en muchos contextos, a veces fue implementada sin un adecuado soporte comunitario, resultando en que muchos pacientes quedaran desatendidos o fueran absorbidos por sistemas penales en lugar de recibir atención adecuada. En conclusión, la antipsiquiatría ha tenido un impacto profundo en la salud mental, reconfigurando prácticas clínicas, políticas públicas y la percepción social de los trastornos mentales.
Aunque ha sido un movimiento polémico, sus contribuciones han sido fundamentales para fomentar un enfoque más humano, inclusivo y holístico en el tratamiento de la salud mental. Al mismo tiempo, su legado continúa siendo un tema de debate, reflejando las tensiones entre las necesidades médicas y los derechos humanos en el campo de la psiquiatría. Ella no es para ti, una de Louis. Ella quiere un amor que la eleve lo más